Retomamos la predicación donde la dejamos la semana pasada. Acordaos que estamos viendo ese capítulo 5 del Génesis, donde vemos la genealogía desde Set hasta Noé. Y nos quedamos allí con Mahalalel. Nos dice allí en el versículo 15 al 17 que a su vez engendró a Jared. Esta es la quinta generación ya desde Adán. Mahalalel tenía 65 años cuando engendró a Jared y tuvo muchos hijos e hijas después de él y se muere con 895 años. La muerte sigue insistiendo, a pesar de eso las personas pueden vivir 900 años, pero luego viene el momento en que la muerte llama a la puerta. Jared a su vez engendró a Enoc. Esta es la sexta generación, verso 18 al 20. Enoc es ese hijo que sería conocido por caminar con Dios. Él nació cuando Jared tenía 162 años. Y Jared le puso por nombre Enoc, que quiere decir dedicado. Después Jared vivió 800 años y murió como los demás. Tuvo hijos e hijas, pero murió como los demás. Entonces llegamos a este párrafo, a Enoc. Esta es la sexta generación, verso 18 al 20. Enoc es ese hijo que sería conocido por caminar con Dios. Él nació cuando Jared tenía 162 años. Este párrafo de Enoc y Matusalén es la séptima generación, desde el verso 21 al 24. Y este párrafo que habla sobre Enoc es similar a todos los demás, excepto en una cosa. Hay aspectos distintos aquí que tenemos que destacar. Enoc tuvo hijos e hijas como los demás, y entre ellos a Matusalén, que sería el más longevo, el que más años vivió de todos los antidiluvianos. Pero de todos los descendientes de Abel, Enoc es hasta este punto el más extraordinario, el que más destaca sobre los demás. Fijaros lo que dice Moisés respecto a Enoc. Primero dice que Enoc anduvo con Dios. Él dice esto, Moisés lo repite por 2 veces. En el verso 22 dice, Enoc anduvo con Dios. 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y tuvo, dice, otros hijos e hijas. Y en el verso 24 repite, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. 2 veces repite Moisés que Enoc anduvo con Dios. Y esta expresión, andar con Dios, hermanos, no sé si a vosotros os recuerda lo que había ocurrido antes en el huerto del Edén, cuando Dios, a la brisa de la tarde, venía al encuentro del hombre allá en el jardín del Edén y se paseaba con Adán y Eva por el huerto del Edén y tenía comunión con ellos en el jardín, cuando Dios venía allí todas las tardes para andar con Adán. Entonces, andar con Dios, hermanos, aquí puede ser entendido de 2 maneras. En primer lugar, literalmente, Dios asumiendo esa forma humana, esa misma forma que Él había tomado para estar con Adán en comunión allí en el jardín. Él asumió una forma humana, lo que conocemos como una teofanía o una cristofanía, es decir, una manifestación del Cristo preencarnado. Cristo se encarna por medio o a través de la Virgen María y nace como un hombre. Pero Cristo ya existía en la eternidad. Y cada vez que en el Antiguo Testamento aparece esta segunda persona de la Trinidad es una cristofanía o teofanía. Cristo manifestándose en una forma humana, pero antes de la encarnación. Y él venía y andaba con Enoc, conversaba con Enoc cara a cara. Ahora, lo que es más probable es que esta expresión también signifique, por decir que Enoc se relacionaba con Dios en una forma íntima y personal. Era la forma de conducirse de Enoc. Es como si Enoc viviese todo el tiempo en comunión continua con Dios. Enoc, quien anduvo con Dios. Antes de Enoc, hermanos, hubo otros que anduvieron con Dios en ese mismo sentido. Tuvieron comunión con Dios. Me imagino que Enos, del que hablamos la semana pasada, quien organizó el culto a Dios, él debió de ser también un hombre de gran piedad, de gran fe,
y confianza en Dios. Pero Enoc superó a todos, hermanos, a todos. Al punto de que Moisés nos dice aquí en el verso 24 que él no fue visto más. Entonces, de repente, Enoc desaparece. Pero no fue porque hubiese muerto como los demás. Es del único que se dice que no murió. Desaparece. A pesar de que él fue llevado por Dios estando vivo. Él fue arrebatado por Dios, como traduce la Nueva Versión Internacional. Y esta versión nos dice que él fue arrebatado por Dios. Esta traducción nos remite a lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento, querido hermano y hermana, cuando Cristo regrese en gloria para buscar a su pueblo. Hermanos, los que estén muertos resucitarán primero, eso es lo que va a ocurrir, y resucitarán con un cuerpo glorificado. Y los creyentes que tengan la dicha de estar vivos en ese tiempo serán transformados y arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Eso es lo que va a ocurrir. Y Enoc es un antecedente de esto que va a ocurrir con la iglesia. Entonces Enoc se convierte en un prototipo, es un ejemplo, la primera referencia que encontramos en las Escrituras, la primera indicación de lo que va a ocurrir con la descendencia de la mujer. Los hijos de Dios, cuando ese descendiente viniera a rescatar a su iglesia, a libertarnos de este mundo que fue maldecido por Dios y comenzar unos nuevos cielos y una nueva tierra donde mora la justicia. Enoc, hermanos, es el primero aquí que fue transformado y llevado a la presencia de Dios con un cuerpo glorificado sin haber conocido la muerte, un cuerpo inmortal, incorruptible, y que está ahora allí esperando, allí ansioso, esperando en la presencia de Dios el día de la venida del Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Jesucristo venga, dice que vendrá con sus santos, y uno de ellos será Enoc. Y él profetizó también acerca de eso, como veremos en un momento. Tal vez este milagro, porque eso no deja de ser un milagro, porque la gente se preguntaría, ¿qué fue de Enoc? ¿Qué ocurrió con Enoc? ¿Dónde está Enoc? Este arrebatamiento de Enoc, hermanos, tal vez ocurrió, seguramente ocurrió en presencia de testigos. Él subió a los cielos como Elías subió a los cielos en la presencia de Eliseo. Eliseo fue testigo de ese arrebatamiento de Elías, y este es el segundo que no murió. Los dos únicos que no han muerto descendientes de Adán, Enoc y Elías, son los únicos que no han gustado la muerte. Elías subió a los cielos en presencia de testigos, y tal vez eso mismo ocurrió con Enoc. Y ocurrió de esta forma, hermanos, ocurrió así para mostrarles a aquella generación que la predicación de Enoc era verdadera, que Enoc era un testigo fiel de Dios, que hablaba la verdad. De ahí ese milagro, porque en la Biblia, hermanos, cuando ocurre un milagro, es con un propósito, y normalmente los milagros acontecían para autentificar el mensaje de Cristo o fueran los apóstoles. Los milagros tienen ese respaldo, respaldan la palabra, que lo que se está diciendo es una verdad de Dios. Y no era un profeta, como veremos ahora. Por tanto, el arrebatamiento de Enoc, hermanos, serviría para autenticar su predicación. Que no era uno cualquiera, que lo que decía lo decía de parte de Dios. Su mensaje respecto a la llegada del Hijo de la Mujer, de la esperanza mesiánica, de la necesidad de servir a Dios, de la preservación del conocimiento de Dios, y también para dar esperanzas, hermanos, a aquel mundo sufriente, a aquella generación que vivía bajo la maldición de Dios en ese tiempo. Esta figura de Enoc, hermanos, es tan impresionante que es citada por dos autores del Nuevo Testamento que voy a pasar ahora a relatar y a citar. En primer lugar, es el autor del libro de la carta a los Hebreos. Ahí encontramos la primera referencia en el Nuevo Testamento acerca de Enoc, en ese famoso capítulo 11 de los héroes de la fe. Versículo 5, dice allí la Escritura, que por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, dice que recibió testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. El autor de Hebreos nos está explicando el por qué Enoc desapareció. Nos da la causa, el motivo por qué Dios se lo llevó. ¿Y qué significa que él fue llevado? ¿Y cuál fue la razón de eso, hermanos? Es porque Enoc andaba con Dios por la fe. Por eso Enoc fue arrebatado.
Y la segunda cita que encontramos sobre Enoc en el Nuevo Testamento la encontramos en el libro de Judas. Y no es Judas Iscariote, aquí el que traicionó a Jesús, se trata de Judas, el hermano o hermanastro de Jesús. En su carta, que tiene un solo capítulo, en los versículos 14 y 15, allí Judas nos cita la profecía que Enoc había pronunciado. Y aquí no te pierdas, porque si no, luego no lo entenderás. Pero aquí nos va a citar una profecía de Enoc. ¿Dónde quedó registrada esa profecía? Porque el Antiguo Testamento no está. Atiende a la explicación. Judas nos está diciendo algo que Génesis no dice. Que Enoc también era profeta. Y en realidad es el primer profeta del que tenemos noticias en la Escritura. Enoc. Él profetizó inclusive de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y esa es la profecía que registra Judas. Fíjate lo que dice Judas acerca o sobre Enoc. Versículo 14. De estos, los impíos, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Se refiere a Cristo. Cristo viene a establecer un juicio sobre los impíos. Ahora, ¿de dónde fue que Judas sacó esta profecía de Enoc? ¿De dónde la sacó? Esta profecía, hermanos, debió de ser preservada de forma oral, transmitida oralmente de generación en generación. Sabemos que era así, que la verdad era preservada de esta forma. Esta profecía no fue registrada en el Antiguo Testamento, esta fue preservada oralmente por la descendencia piadosa o santa de la mujer, los hijos de Dios. Pasó por Noé, después pasó por Abraham, después más tarde, cerca de 200 años antes de Cristo, tomó forma escrita en un libro que es conocido como el segundo libro de Enoc o el Apocalipsis de Enoc. Este es un libro apócrifo. ¿Qué quiere decir un libro apócrifo? Bueno, que no fue inspirado por Dios. Ese libro no entra dentro del canon de las escrituras del Antiguo Testamento, no es considerado un libro inspirado. Pero Dios usó ese libro no inspirado para registrar esta profecía de Enoc, y Judas ahora la rescata cuando la incluye en su libro, en su carta, que sí es inspirada. Por tanto, ahora tenemos una profecía de Enoc que fue guardada, digamos, allí, hasta que Judas la rescata y la incluye en su carta del Nuevo Testamento. Y ahí sí que forma parte de la palabra de Dios inspirada. De esta forma llegó hasta nosotros esa verdad, hermanos, que no encontramos en el libro de Génesis, que Enoc, antes de ser arrebatado a los cielos, él andaba con Dios. Él profetizó respecto a la llegada del Hijo de la mujer, de la simiente que habría de pisar la cabeza de la serpiente. Él se estaba refiriendo, Enoc, en su profecía a la segunda venida del Señor Jesucristo. Él profetizó acerca de la segunda venida. El cuadro general, hermanos, que se abre delante de nosotros es impresionante cuando pensamos en Enoc. Enoc tuvo testimonio en su propia generación. No fue que después de muerto le hicieron un monumento por buena persona, por buena gente, por ser un hombre piadoso. No, tuvo testimonio en su generación de ser alguien piadoso, de andar conforme a Dios. Y aquí tenemos que recordar lo que significa ser piadoso y santo en aquella época en la que vivió Enoc. Porque, ¿cuáles eran los referentes de la verdadera religión en aquella época? En la época de Enoc, de los antediluvianos. Hoy en día, hermanos, el cristianismo es una religión con muchos siglos de historia, altamente organizada, sofisticada. Tenemos confesión de fe, tenemos rituales, liturgia, ordenanzas, pero en el periodo del diluvio o de antes del diluvio es una época bastante primitiva. ¿En qué consistía en ese tiempo la religión de ese pueblo que adoraba a Dios? Ya hemos visto algunas cosas, las hemos ido diciendo a lo largo de esta serie. Por ejemplo, guardaban el sábado, que fue el primer mandamiento que Dios dio el día de la creación, cuando terminó la creación, y fue instituido allí, nada más acabar la creación. Esa fue la primera ordenanza que Dios impuso al hombre.
Segundo, el matrimonio monogámico, un hombre con una mujer, una pareja formada por dos, hombre y mujer. El sacrificio también de los mejores animales, como vimos allí el caso de Caín y Abel. ¿Os acordáis, verdad? Eso formaba parte del culto a Dios, formaba parte de la verdadera religión. La invocación pública del nombre de Dios, ese episodio de Enoch, quien fue el organizador del culto 300 años después de que hubiesen salido del paraíso. Y otra parte muy importante era la fe en la promesa de la llegada del Mesías hecha en Génesis 3:15. Todos ellos tenían esa fe de que vendría alguien que pisaría la cabeza de la serpiente. Ese es el protoevangelio, el evangelio en embrión anunciado allí en Génesis 3:15. En el evangelio que se le anuncia en el jardín del Edén, nada más caer el hombre y la mujer. Dios les da una promesa de que vendría, enviaría al hijo de la mujer, ese que triunfaría sobre el enemigo. Entonces, estos eran los puntos de la religión, hermanos, de los antidiluvianos. Aún eran muy simples, pero ya tenían todo lo esencial que tenemos nosotros hoy. Y han pasado ya más de 6.000 años. Es la misma religión, solo que 6.000 años después. La verdadera religión con el tiempo se sofisticó, se institucionalizó. Ya muchas cosas han sucedido, muchas promesas se cumplieron, Cristo ya vino, Cristo venció, pero en esencia es la misma cosa, hermanos. La religión de Enoch es la misma religión que la nuestra, la misma. Él anduvo por la fe en las promesas de Dios. Él vivía de acuerdo a la piedad que Dios había revelado y Dios se lo llevó para sí. Enoch es el tipo de iglesia que va a ser arrebatada en la venida del Señor Jesucristo. Enoch es el prototipo de esa iglesia que va a ser arrebatada cuando Cristo venga, hermanos. Y bien, vamos entonces ya para la octava generación, después de haber visto a Enoch, Matusalén y Lamec. Matusalén era hijo de Enoch. Matusalén engendra a Lamec. Este no es el Lamec de la dinastía de la generación de Caín, del cual ya hablamos, aquel malvado, perverso, polígamo, homicida. Y este Lamec engendra hijos e hijas, ¿y qué le pasa al final? Muere también. Se muere. Es interesante aquí ver que Matusalén es el más longevo, alcanza la edad de 969 años. Si hubiese vivido un poquito más, hubiese llegado a los 1000 años, pero no llegó. Estuvo cerca, pero no llegó, y también se murió. Esta semana, algunas personas me preguntaban, ¿para qué sirven estas genealogías? ¡Qué aburridas son! Fulano engendró a Mengano, Mengano a Zutano y así va así. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Qué aprendemos de aquí? ¿Qué aprendemos de aquí? Mira, mi hermano, mi hermana, que pregunte esto un incrédulo me parece bien. Que lo pregunte un creyente ya dice mucho, ¿verdad? Pero en cierta ocasión un incrédulo preguntó a un creyente, ¿para qué sirven estas genealogías? Entonces alguien le presentó justamente esta genealogía. Y empezó a leer aquí. Fulano engendró a Zutano, vivió tantos años, engendró hijos e hijas y murió. Mengano vivió tantos años, engendró hijos e hijas y murió. Y murió. Y este hombre dijo entonces, le vino a la mente, entonces yo también voy a morir. Evidentemente Dios le despertó la mente y dice, si estos hombres que vivieron 900 años o más se murieron, tú también te vas a morir. Entonces este hombre resolvió buscar a Dios, porque la realidad de la muerte, hermanos, quedó clara para este hombre. Esto es lo que aprendió él de esta genealogía, pero hay mucho más. Tiene un propósito teológico, saber que estas personas son reales y son los antepasados por los cuales vino a nacer el Señor Jesucristo, que no es una fábula, ni un cuento, ni un mito. Y debemos de tomar todas las medidas, hermanos, todas las que podamos a nuestro alcance para prolongar nuestra vida, todo lo que podamos para servir a Dios y vivir para su gloria. Pero sabemos de la realidad de la muerte. Para nosotros está ahí presente, es real.
La realidad de la muerte, hermanos, quedó clara para aquel hombre. Cuando se le presentó esta genealogía, él decía, ¿para qué sirven las genealogías? ¿Para qué sirve eso? Pero cuando alguien le relató este pasaje, hermanos, en el cual todos terminan de la misma manera, excepto Enoc, diciendo, y murió, murió. Entonces llegó a la conclusión de que la muerte es una realidad inexcusable. Por tanto te digo, mi amigo, busca a Dios, porque la muerte viene para todos. Tenemos que prolongar la vida todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestras manos, pero sabemos que vamos a morir, hermanos y hermanas. Si no es de una cosa, será de otra, pero todos vamos a morir. Y esa es la realidad de la vida. Todos vamos a morir, hermanos. Repito, debemos prolongar la vida todo lo más que podamos, pero al final de cuentas, si no es de una cosa, será de otra y moriremos. Matusalén vivió 969 años y murió. De la misma forma que los otros que vivieron antes de él, hermanos. Y aquí encontramos un dato curioso acerca de Matusalén. Con esa edad que Matusalén tenía, muy probablemente, hermanos, fue contemporáneo de Noé. Algunos se encuentran echando cuentas, yo lo hice en cierta ocasión, que él murió en el año del diluvio. A mí me daba que moría 5 años antes del diluvio. Otros hallan que murió el año del diluvio. Bien, no vamos a entrar en esos detalles, no tienen importancia, ¿verdad? Pero aquí vemos, hermanos, aquí vemos por qué es importante que aquellos hombres viviesen tantos años. Porque muchos de estos hermanos vivieron juntos en la misma época. Enoc, Matusalén, Jared, Noé, vivieron en la misma época. ¿Y qué hacían? Compartían el conocimiento de Dios entre ellos. Eran testigos de lo que había ocurrido cientos de años atrás y fortalecían el culto a Dios en esa época, hablando los unos con los otros. Y se daban ánimo unos a otros en esa época de tanta tristeza y tanto dolor, como veremos en el próximo sermón con la llegada del diluvio. Lamec, a su vez, engendró a Noé. Lamec, que era hijo de Matusalén, a su vez engendra a Noé, y el nombre de Noé significa descanso. Ese es el significado que tiene el nombre de Noé. Y esto lo vemos en los versículos 28 al 31. Este nombre le fue dado no solamente porque en toda la generación había esa esperanza, ¿verdad?, de la llegada del hijo de la mujer, aquel descendiente que habría de aplastar la cabeza de la serpiente. Todos tenían esa esperanza de que su hijo iba a ser ese. Eva tenía esa esperanza. Cuando nació Caín, ¿verdad?, decía ella, he adquirido un varón con la ayuda del Señor, y pensaba que era Caín. Ya. Esta esperanza fue perpetuada a través de todas estas personas. Todas ellas tenían esta misma esperanza. Y cuando nació Caín fue el primero. Eva pensó que él era y le dijo, adquirí varón con la ayuda del Señor, y le puso ese nombre. Es este, pero no era. Abel podía haber sido, pero tampoco. Luego nació Set y así sucesivamente. Pero la esperanza, hermanos, de la llegada del Mesías era muy fuerte en ese periodo, muy fuerte la esperanza. Tanto es así que las personas le ponían nombres a sus hijos con esa expectativa de que ese fuese el Mesías prometido. Pero parece que Lamec había tenido una especie de revelación, digámoslo así, respecto a Noé, porque cuando nació Noé le llamó descanso. Y nos dice aquí en el verso 29... y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Qué expresión tan sombría, ¿verdad?, está haciendo aquí Lamec acerca de Noé. Él tenía esperanza en que Noé les trajese descanso, porque Dios había maldecido la tierra y las circunstancias en aquel tiempo eran tristes, eran penosas. En este momento nos encontramos aquí a miles de años desde la muerte de Adán, y de aquello que había acontecido en el paraíso todavía estaba fresco en sus mentes, hermanos, más la conciencia de la maldición de la tierra, de ese castigo que Dios había impuesto a la humanidad, todavía estaba muy presente en todo el mundo en ese tiempo. ¿Quién sabe?, decía Lamec,
si Noé será aquel que nos va a traer consuelo? ¿Quién sabe si nos va a traer alivio de todo este sufrimiento que estamos pasando desde que nuestro primer padre Adán pecó y nos precipitó a todos, a nosotros y a nuestros hijos, a esta condición que nos encontramos ahora de miseria, de culpa y de corrupción y finalmente de muerte? ¿Quién sabe si este Noé nos dará descanso de todas estas cosas? Y le pusieron por nombre Noé, con esa esperanza, ¿verdad? De hecho, Noé trajo descanso, fue el único de aquella generación o de aquella época que escapó de la destrucción cuando vino el diluvio, que ese es el tema que comienza en el capítulo 6. Pero Noé no era el Mesías. Sin embargo, con toda seguridad, como veremos respecto a la predicación de Noé, el Mesías habló, como nos dice Pedro, a través de Noé. El Espíritu de Cristo estaba en Noé, predicando a aquella generación corrompida cuando el anuncio del Evangelio. Pero eso lo vamos a dejar para otro sermón, ¿verdad? No quiero entrar en ese detalle que pertenece ya a otro capítulo y a otra historia. En el versículo 32 se nos dice, y aquí concluimos ya con lo que se dice, la 10ª generación, donde se nos dice que Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. No que tuviese los 3 hijos al mismo tiempo, no eran trillizos ni gemelos, no. Eran 3 hijos de diferentes edades. El mayor de ellos era Sem, el del medio era Jafet, aunque se menciona al final, y el más joven era Cam. Finalmente llega la persona más importante de esta genealogía, que es Noé, de quien apenas se nos dan aquí 3 informaciones diferentes a los demás, que él tuvo 3 hijos. A diferencia de los demás que solo registran a un hijo, aquí se nos dice que vienen Sem, Cam y Jafet. Por medio de uno de ellos será porque en la línea de la esperanza va a continuar, y ese es Sem. Y se nos dice que Noé tenía 500 años cuando aconteció esos hechos que serán narrados a partir del capítulo 6. 500 años en adelante. De 500 años por atrás no sabemos nada de Noé. Sabemos que era un hombre piadoso que tuvo hijos y tuvo hijas. Pero el punto que destaca en esta historia es que esos 3 hijos son los que se van a guardar fieles hasta ese punto, por lo menos, para poder entrar en el arca con su padre. Pero él tuvo más hijos e hijas, como todos, como hemos leído de todos los antediluvianos. Pero son precisamente estos 3 los que fueron fieles a la enseñanza de su padre. Y uno de los 3 sería uno de aquellos a través del cual la línea de la esperanza continuaría. Bien, ¿qué es lo que Moisés quería enseñarle a los israelitas, hermanos, de todo esto que hemos visto hoy y la semana anterior? ¿Qué enseñanzas le quiere traer Moisés a su pueblo? ¿Recordáis la historia, la escena? Otra vez, una vez más. Moisés con todo el pueblo a las puertas de entrar en la tierra prometida, a las orillas del Jordán, próximos a atravesar ese río e entrar a conquistar aquella tierra donde vivían los cananitas. Y es aquí donde Moisés escribe estos 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. La audiencia primera de Moisés son los israelitas que habían salido recientemente de Egipto, en donde habían pasado allí 400 años como esclavos. ¿Qué es lo que Moisés les quiere enseñar? ¿Cuál es el propósito de Moisés con esta historia? Primero, mostrarles a los israelitas, hermanos, la continuación de la humanidad en el mundo, incluso después de la expulsión del Edén, y que hay una continuidad. Adán fue hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza, y sus hijos a su vez se multiplicaron y transmitieron la imagen y semejanza de Dios. Esta imagen, mientras tanto, estaba manchada por el pecado y la muerte como consecuencia de una realidad inexorable. La única excepción de la que no murió fue Enoc, prefigurando la gloria final de los descendientes de la mujer, la Iglesia cuando Cristo venga. Y así los israelitas habrían de entender por qué la muerte es una experiencia universal. Nadie escapa de eso. Muchos de los israelitas podían estarse preguntando allí, ¿por qué pasamos 40 años dando vueltas y vueltas en el desierto hasta que se murieron todos aquellos que salieron de Egipto? ¿Por qué nuestros padres murieron en el desierto a causa de su rebelión? ¿Por qué murieron? La respuesta la tenemos aquí, ¿verdad? Porque sois hijos de Adán. Los hijos de Adán mueren.
heredan la imagen de Dios, pero heredan también una naturaleza pecaminosa que nos conduce por fin a la muerte. Y eso le daba una explicación a la realidad de la vida y de la muerte a los israelitas, una visión diferente a la que tenían allá en Egipto, donde habían estado, y de la de los cananeos, donde iban a entrar. Ellos podían entender por qué las personas morían, por qué eran malas, y porque al mismo tiempo había en medio gente buena. La imagen de Dios en un corazón corrompido y la muerte llegando como consecuencia. Esta es la explicación extremadamente importante para la forma de ver, para la cosmovisión de los israelitas. Otra cosa que creo que Moisés pretendía enseñarles era traer esperanza para los israelitas. Qué buena es la esperanza, hermanos. Ellos estaban en la línea de la esperanza, eran los descendientes de Can por la línea de Noé, como veremos. Ellos eran descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, que eran hijos de Sem, el hijo de Noé. Ellos venían de la línea santa, de la línea piadosa, se les llama por eso semitas, o judíos, o hebreos. Es uno de los nombres que tienen, ¿verdad? Los judíos, se les conoce por esos 3 títulos, exactamente porque ellos vienen de ese linaje de la línea de Noé. Ellos eran los portadores de la esperanza. Ellos eran aquellos de quien vendría el Mesías, a través de quien Dios cumpliría la promesa de aplastar la cabeza de la serpiente. Fue por eso que Dios los preservó, los guardó allí en Egipto, los guardó por 400 años. Por eso es que Dios los saca también de Egipto, y era por eso que Dios les habría de dar aquella tierra que ahora está delante de sus ojos. Es por eso que ellos debían de andar en los caminos de Dios, como Enoc anduvo y agradó a Dios viviendo por la fe. Tercera razón que podemos imaginarnos es que Moisés registró todo esto para mostrar que Dios preserva y bendice a todos aquellos que lo aman y andan con él. Hay un contraste obvio, yo no sé si os habéis dado cuenta, yo lo comenté con alguno de vosotros, pero hay un contraste entre el linaje de Caín y el linaje de Adán a través de Set y de Noé. En el linaje de Caín, que vimos en el capítulo 4, está marcado por la violencia, la inmoralidad, el asesinato, por la ironía, por la revuelta contra Dios. Es una generación que se apartó realmente de Dios. Al poco tiempo se habían apartado de Dios. Y la otra simiente que acabamos de ver hoy es la que había guardado el culto a Dios, habían permanecido fieles a Dios. Era gente piadosa, gente que fue arrebatada al cielo como Enoc. Gente que de hecho había servido a Dios de todo corazón, en donde el culto a Dios fue preservado y todo lo demás que hemos visto, ¿verdad? Pero es interesante notar este detalle, que en el capítulo 4, en la descendencia de Caín, no se nos dice la edad que tenía Caín ni sus descendientes, no se dice la edad de ninguno de ellos ni cuándo murieron. Si vivieron mucho o poco, no se nos dice nada, nada. No hay ningún detalle en ese sentido. Parece que Moisés quería asociar esa longevidad, ¿verdad?, al andar con Dios, al linaje santo. Y no es coincidencia, hermanos, no es coincidencia que cuando Moisés nos da los 10 mandamientos, el 5.º mandamiento viene con una promesa, dice, honra a tu padre y a tu madre, les dice, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Moisés asocia esa longevidad a la piedad, a la obediencia a Dios, al andar con Dios. Este es el mensaje aquí. Está preparando a los israelitas para las leyes que vendrán más tarde, en donde Dios les va a decir, os voy a prosperar en la tierra que os voy a dar, os voy a bendecir, pero tenéis que andar en mis caminos, como aquellas 10 generaciones anduvieron desde Adán hasta Noé y fueron bendecidos, vosotros también seréis bendecidos si anduvierais así. Eso es lo que Moisés quiere decirles. Y por último, y creo que Moisés quería preparar a sus lectores, pero esto lo veremos más desarrollado en los próximos mensajes. Creo que Moisés los está preparando, ¿verdad?, para el desastre que va a venir en el capítulo 6, que es el gran diluvio, pero lo vamos a dejar eso para el próximo sermón. Ahora, 5 minutos. ¿Qué aprendemos nosotros? Porque hay muchos que dicen, ¿y qué aprendemos nosotros con estas cosas? ¿De qué nos sirven a nosotros? Bueno, escucha, atiende ahora viene la aplicación para nuestras vidas. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de estas historias? En primer lugar, hermanos,
como cristianos, tenemos que saber que la mejor manera de leer la Biblia es en su sentido natural, histórico y simple. Y sobre todo estos libros que son históricos. Las genealogías bíblicas tienen un propósito teológico y están lejos de ser una cosa monótona y seca. Pongámonos de acuerdo, hermanos. Mucha gente comienza a leer la Biblia y coge el libro del Génesis. Qué bonito es el Génesis, qué historias más bonitas. Qué precioso es Abraham, Isaac, Jacob, la salida, el diluvio. Llegamos a Éxodo, ¡ay, qué bonito! El pueblo de Israel liberado de Egipto, pasan en el desierto. Pero cuando llegan a Números, la mayoría empiezan a leer las genealogías, cogen y cierran la Biblia y dejan de leer. Se cansan de leer las genealogías. Y esas genealogías están ahí por algún motivo, por un motivo santo. Dios es fiel. Dios preservó a esas personas, les da un nombre y dice: a través de estas personas vendrá el Mesías. Dios es fiel. Nos habla de la fidelidad de Dios una genealogía. Cuando tú leas una genealogía y leas esos nombres, Dios te está recordando que a través de esos antepasados vino el Mesías, en carne y hueso. Eso por una parte, ¿verdad? Pocos valientes hay que son capaces de pasar el libro de Números. Y aquí tienes la respuesta de para qué sirven las genealogías. Esta es la respuesta. Ellas tienen un propósito, no como nosotros, ¿verdad? Tienen un propósito teológico. Las genealogías bíblicas nos muestran la línea de la esperanza, la fidelidad de Dios, en donde vemos el desarrollo de la promesa que se desarrolla desde el jardín del Edén hasta la llegada de Cristo. Ahí ves la fidelidad de Dios. Registran la fidelidad de Dios en preservar ese pueblo y cumplir esa promesa. Y deben ser leídas como históricas, como reales. Y como mencionando personas que realmente existieron, iba a decir con nombre y apellidos. Dios los conoce por su nombre, no se nos dan los apellidos, ¿verdad? Hoy tenemos nombre y apellidos. Al contrario, que esa lista de los reyes sumerios, que vimos un día aquí en la imagen, no sé si está por ahí todavía guardada, que hay un vaso de barro, un cilindro de barro, un vaso de barro de 4 lados, que se descubrió hace unos 100 años. Los arqueólogos descubrieron eso en Sumeria, lo que es la actual Irak, Oriente Medio. Esa placa de arcilla data de cerca de 2000 años antes de Cristo, de la época de Abraham, para que te hagas una idea. Y en ella encontramos la relación de todos los reyes sumerios durante miles de años. Y ahí tenemos como una primera parte que se llama reyes que vivieron antes del gran diluvio. Y no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de una pieza arqueológica de arcilla, ahí la tenéis, esa es la famosa pieza. Y ahí se relata una historia de los reyes sumerios que vivieron antes del diluvio. Y lo que encuentras ahí, eso sí que tiene fábula y tiene cuento, porque encuentras a reyes, 8 reyes, que vivieron entre los 8, sumados sus edades, 241.000 años. Reinaron sobre 5 ciudades, unos reinaron 28.800 años, otros 36.000, otros 43.000. Eso sí que es una fantasía, una fábula. Así que si alguien te dice que el Génesis es una fantasía, dile: mira, ¿tú has leído la lista de los reyes sumerios? Porque los arqueólogos dicen: oh, menudo documento. Bueno, ya ellos saben que esto es fábula, lo que dice este prisma de arcilla, que no puede ser que un hombre viva 43.000 años, un rey que viva 43.000 años. No puede ser, esos fuentes del diluvio coinciden en que vivían mucho tiempo, luego la edad de ellos fue bajando. Es la única coincidencia que hay con el Génesis, pero lo iremos viendo más adelante. Ahora, esto que tenemos aquí, que vivieron 900 años, te lo puedes creer a pies juntillas. Y tiene un motivo que le hemos explicado, es que era que pudiesen transmitirse unos a otros, hablar unos con los otros de generación en generación, que convivieran 3 o 4 generaciones juntas para que el relato auténtico no se perdiera, porque no había documento escrito en ese tiempo. Esa es la razón, ¿verdad?, de las genealogías, porque viviesen tanto tiempo. Así que si alguien te dice que es una fábula el Génesis, dile que esto sí que es una fábula. Esto que tienes ahí. Leyenda, fábula, es esto, la lista sumeria, de esos reyes que llegaron a vivir algunos 30 y pico mil años, 40 y pico mil años. Por lo tanto, debemos de leer nuestras genealogías de la Escritura como reales, como históricas, como personas que realmente existieron, porque nos muestran que la historia de la salvación está anclada en la historia real. No es un cuento, no es un mito.
es una historia real. Ya hemos visto que el libro de Crónicas cita esta lista literalmente, y Lucas, el evangelista, también la cita para hablar respecto a la genealogía de Jesús. Literalmente, los dos la citan. Con todo, necesitamos hacer una aclaración aquí. Las genealogías no pueden ser usadas para calcular la edad de la Tierra ni de la humanidad. Yo lo hice en un día. Dije, ¿cuántos años pasaron desde Adán hasta el diluvio? Por curiosidad. Voy a sumar cuánto vivieron cada uno de los antepasados. Me salían casi 2000 años. ¿Cuánta gente habría viviendo en la Tierra? Esa fue mi pregunta. Bueno, voy a calcular que cada 50 años se duplicase la población. Me salieron 800 millones, creo que os lo conté una vez, de personas que había cuando vino el diluvio. Y solo 8 se salvaron. Pero no podemos usar las genealogías en ese sentido, porque indudablemente fue más tiempo, no fueron 2000 años. Ahora explico. Hay dos razones. Primero, los nombres que aparecen aquí no siempre son de primogénito. Entre un nombre y otro pudiera haber existido pues decenas de personas. Ahí dice hijos e hijas. Por los nombres son escogidos solamente por la causa de la piedad, porque esos nombres que se mencionan aquí son aquellos por quienes la línea de la esperanza habría de venir. Está marcando esa línea por donde habría de venir Jesucristo. No es porque sea el primer hijo, ni el segundo, ni nada, es por la línea piadosa. Y en segundo lugar, porque la expresión que se usa en hebreo, engendró, significa también antepasado o ancestro. A Jesús se dice, Jesús, hijo de David, pero David había muerto ya 1000 años atrás. Pero es una expresión hebrea. Y no necesariamente es porque sea el padre, ni el abuelo, ni el bisabuelo, puede ser un ancestro. Entonces no podemos sumar estas edades. Y si alguien está pensando, como hice yo, voy a hacer aquí la cuenta y a sumar las edades de todos estos que aparecen aquí y llegar a la conclusión de que la Tierra y el hombre tienen 6000 o 7000 años de antigüedad. ¿Cómo hacen ese cálculo? Pues sumando lo que hice yo, las edades de estas personas, pero eso es un error fundamental aquí. Y es que las genealogías no fueron escritas con ese propósito, para ese tipo de cosas, sino que tienen un propósito teológico. Quédate con esa palabra. Entre un nombre y otro nombre, con certeza hay huecos, hay saltos, hay espacios de tiempo que no podemos imaginar cuántos son, no lo sabemos. Por lo tanto, debemos tener cuidado con utilizar las genealogías para eso. En tercer lugar, y estoy acabando 1 minuto y medio, la tercera aplicación, hermanos, ya le hemos dicho. Y quiero que te quedes con esto en tu mente, que te vayas para tu casa esta noche con esta realidad. Es la conciencia de la realidad inescapable de la muerte. Si algo vas a aprender hoy es esto. Quisiera que salieses de aquí hoy impresionado con esto, hermanos y hermanas. Si después de leer estas genealogías no te acuerdas de los nombres ni de los años que vivieron, no importa, no importa. Pero recuerda esto aquí, y murió. Y murió, y murió, y murió. 9 veces, porque no fue el único que no murió, pero 9 veces se repite lo mismo. Y si percibes que esta realidad es lo que nos espera a todos nosotros, hermanos, todos nosotros, tú vas a morir, yo voy a morir. Aquí hay gente que tiene más edad que yo, otros, muchos más jóvenes, pero todos, tú y yo, vamos a morirnos. Vamos a morirnos. Volveremos al polvo, a no ser que Cristo regrese antes a por su iglesia. Volveremos al polvo. Y la pregunta de aplicación en esta noche es esta. Y no estoy pensando solamente en las personas mayores, estoy pensando en los chavalitos, los jovencitos, los adolescentes que están en medio nuestro. ¿Estás preparado para esto? ¿Estás preparado? Estoy preparado para enfrentarme a mi Creador. Estoy listo para enfrentarme a la realidad última de la existencia. La pregunta existencial más grande que desafía a todos es esta, es la muerte. La muerte. ¿Por qué existe? ¿Por qué todos pasan por ella? ¿Por qué es una experiencia universal? Si no te vas a acordar de nada más en esta noche de este mensaje, por lo menos llévate esto para tu casa en esta noche y que esto te ayude a meditar con sobriedad. Son palabras muy sobrias las que estamos trayendo. Y no hablo solamente, repito, para aquellos que tienen muchos años. Estoy hablando para los más jóvenes. El tiempo vuela, el tiempo está pasando, nuestra vida va pasando, corre muy aprisa. Quizás piensas que hoy soy un niño. Cuando te des cuenta y mires para atrás, ya eres un anciano.
El tiempo está pasando, nuestra vida está pasando. Aquí hay gente de mi edad y de un poco más. ¿Qué representa todo esto para nosotros, hermanos? En último lugar, este texto nos enseña, y termino con esto, nos enseña a ser agradecidos, hermanos, a ser agradecidos a Dios, porque esa promesa ya se cumplió. La venida del Mesías a pisarle la cabeza de la serpiente ya se cumplió. Tú puedes mirar para atrás, yo puedo mirar hacia atrás, 2000 años atrás, y ver al Mesías crucificado venciendo sobre una cruz a Satanás. Lo podemos ver y darle gracias a Dios, porque esa profecía hecha en el huerto del Edén a nuestros primeros padres, después de miles de años, se cumplió al pie de la letra. Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Jesús de Nazaret, nacido de mujer, nacido bajo la ley, hijo de Dios, él dio su vida en la cruz, aplastó la cabeza de la serpiente. Y ahora solo falta, hermanos, que se cumpla esta profecía de Enoc, que Enoc profetizó. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, dice Enoc, para juzgar a la descendencia de la serpiente. ¿Quién sabe, mi hermano, mi hermana? ¿Quién sabe si también será esta generación que nos toca a nosotros vivir, que podremos ver la segunda venida del Hijo del Hombre, cumpliendo la profecía de Enoc? ¿Quién sabe si seremos nosotros los últimos sobre esta tierra? La profecía anunciada en el jardín se cumplió, Cristo vino, venció sobre la cruz. También esta profecía de Enoc, que está registrada en la Biblia, se va a cumplir. Y gracias, hermanos, gracias a Dios, porque su Hijo ya vino y cumplió esa promesa. Y aunque te vayas aquí de hoy pensando en la muerte, también por otro lado puedes pensar en la vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Gracias al Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén.